El día en que gané mis primeros $3,000 fue el día que más vacío y con, no sé, con una sensación de insatisfacción profunda me sentí. Si me sigues hace un tiempo y si eres nuevo en el canal, sabes que cuando yo me dedicaba a bienes raíces, había pasado 6 meses sin vender nada. O sea, había renunciado a mi empleo de mesero, donde ganaba, no sé, 400 al mes, y había emprendido en el sector de los bienes raíces. Pero claro, yo no sabía vender, yo no tenía la habilidad correcta para la venta y tenía una identidad limitada. Ahora te explico esto, pero cuando yo generé mi primera venta, o sea, estaba a punto de rendirme, de abandonar todo, de volver a ser mesero, pero en ese momento, no me preguntes cómo, porque ni yo lo sé, generé mi primera venta. Con esa venta generé mis primeros $3,000 de comisiones. Pero lo que pasó ese momento fue que no sentí realización, no me sentí feliz, no sentí como, wow, es que alcancé una meta. Y sí, obviamente, en cierta instancia sí, mas después de un tiempo, 1 o 2 semanas, mi vida seguía exactamente igual. Había generado un resultado, pero internamente seguía siendo la misma persona. Seguía sintiéndome insuficiente, seguía sintiéndome poco merecedor, seguía sintiéndome incapaz y seguía intentando generar resultados desde el mundo del miedo, el sacrificio, la lucha y la carencia y la escasez. Y justamente esto me dejó una de las lecciones más poderosas que te la voy a compartir justamente en este video. Para que tengas una idea mucho más clara de todo esto que estaba viviendo, yo no vengo de una familia con muchos recursos económicos. Mi papá me había dejado cuando era pequeño, mi mamá me sacó adelante como pudo, madre soltera, afrontando enfermedades, diabetes, luego le dio cáncer, en fin. No tuve un contexto de abundancia en mi vida. Por consecuencia, cuando yo empecé en bienes raíces, todo mi contexto, todo mi sistema de creencias y pensamientos no estaba ligado al de una persona que prospera, a una persona que tiene resultados, a una persona que es capaz de conseguir dinero, sino que yo inconscientemente operaba desde el miedo, la culpa, el victimismo, y por eso cuando generé ese nivel de resultados, $3,000, yo me sentí vacío. No porque no estuviera feliz o agradecido, sino porque internamente tenía un montón de cosas por procesar. Yo recuerdo claramente que en ese entonces sentía un nudo aquí en el estómago, que no sé, era una sensación constante, incómoda ahí, que no me permitía sentirme feliz, que no me permitía sentirme realizado, que yo incluso intentaba motivarme. En la mañana escuchaba música de electrónica y como que saltaba un poco, me activaba, me duraba 20 minutos y luego de eso volvía al mismo estado interno de absolutamente todos los días de mi vida, a esa misma sensación de frustración, de ira, de enojo, de que la vida es injusta, de que siempre me pasan cosas malas. Ese era mi estado emocional interno con el cual estaba configurado y el cual dominaba absolutamente todas las cosas en mi vida. Porque ese es el problema con las personas. Las personas piensan que tienen un problema de estrategia, de acción o de generar más, pero los resultados no se transforman desde ese lugar. A mí me costó tiempo entenderlo, pero cuando lo entendí, mi vida por completo se transformó. Y justamente ahí, cuando me di cuenta de que lo externo no había llenado un vacío interno, fue donde empecé a trabajar profundamente en mi desarrollo personal. Le pirateé un curso al señor Tony Robbins, seguramente lo conoces, si no ahora lo buscas en Google, que es una eminencia en el mundo de la transformación interna. No tenía dinero para pagar el curso de Tony Robbins que valía $400 virtual, por consecuencia le pirateé un curso. Entonces, en ese curso me choqueó mucho o me llegó, no sé, algo muy profundamente dentro de mí porque en ese momento vi que las personas eran felices. O sea, yo veía a través de esa laptop a personas sonrientes, saltando, alegres, y las lágrimas empezaron a correr por mis ojos. Porque yo dije, wow, es que la gente sí puede ser feliz. Nunca en mi vida me había dado el permiso de ser feliz, de estar alegre, de disfrutar, porque venía acostumbrado a un montón de circunstancias y conflictos en mi vida. Y ahí fue cuando empecé a comprender que lo más importante no era solamente el mundo externo, no era solamente adquirir habilidades, que sí son importantes, no era únicamente aprender a accionar más duro o trabajar más duro, porque sí, también es importante. Pero lo más importante es, y Tony Robbins me acuerdo que lo dijo claramente y se me quedó aquí tatuado en la mente, él decía, el 80% de los resultados dependen del mundo interno, de la mentalidad, como lo llama él. El 20% son las cosas ejecutables o accionables. Y cuando yo leí esta frase o cuando dijo esta frase, yo le quedé dando vueltas de esa frase. Y luego de un tiempo me metí de lleno y por completo en un proceso transformacional en donde empecé a entender mucho más en profundo cómo funciona el ser humano, cómo se crea la identidad de una persona, que al final la identidad es solamente el cúmulo de creencias raíces que están almacenadas incluso en nuestro inconsciente,
que determinan nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestras actitudes, en fin. Y cuando yo comprendí esto, me di cuenta que yo estaba operando en la vida desde una identidad basada en el miedo, la limitación y la escasez. Y que por más que intentase trabajar duro o adquirir más habilidades, si primero no reconfiguraba la identidad de la versión mía y la transformaba, entonces por pura coherencia, los resultados iban a ser correspondientes a la identidad desde la cual yo estaba operando. Y aquí justamente empecé a adentrarme en este proceso. Y en un relativamente corto espacio de tiempo, mis resultados empezaron a transformarse. Cambié de empresa, pasé de, no sé, vendía una propiedad cada 3 meses, ahora llegué a un mes a vender incluso 2 propiedades, para mí eso fue un récord. Si bien es cierto, mis resultados eran inconsistentes, llegó un punto en el que empecé a liderar un equipo comercial. Ese equipo comercial hizo más de $1 millón en montos de venta en menos de 5 meses y generó más de 42 o $45,000 en montos de comisiones. Todas las personas de ese equipo comercial empezaron a vender, empecé a capacitarles, empecé a formarles, no porque era el mejor vendedor ni nada por el estilo, sino porque estaba dispuesto a acompañar a esas personas a por lo menos vender una propiedad. Entonces, en ese transcurso del tiempo, me di cuenta que todo eso había llegado más que nada por un tema de transformación interna, porque la versión del Gustavo que empezó en este camino, que estaba lleno de miedos, de dudas, de miedo al fracaso, de no soy suficiente, de no soy capaz, de no soy merecedor, empezó a transformarse a un Gustavo que se sentía tal vez un poco más capaz, tal vez un poco más valiente, tal vez un poco más decidido, tal vez un poco más arriesgado y tal vez un poco más comprometido y dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer para generar resultados. Y luego de eso, llegó a mi vida algo llamado el mapa de los niveles de conciencia. Este mapa literalmente desglosa la experiencia humana. Y yo me di cuenta que aunque estaba accionando, todos mis resultados estaban ligados al deseo. El deseo, no el deseo del alma, del propósito, del servicio, de contribuir, sino el deseo que parte de la carencia. Cuando tú deseas algo porque lo necesitas, más no porque lo prefieres, entonces nace desde la carencia y por consecuencia te limita a la hora de generar resultados. Y yo me había dado cuenta que yo quería generar nuevos resultados, pero lo estaba haciendo desde la necesidad de la escasez, para que en algún momento, cuando ese resultado por fin llegue, yo sentirme feliz, yo sentirme alegre y agradecido. Y la vida no funciona así, funciona al revés. Y cuando comprendí este mapa y me fui inmiscuyendo cada vez más en aprenderlo y en aplicarlo en el día a día, una de las decisiones que tomé fue empezar a transformar todo en lugar de hacerlo desde esta versión limitada, desde estos niveles bajos como la culpa, el miedo, la vergüenza, el deseo, el orgullo, empezar a hacerlo desde un nivel más elevado de conciencia, como la voluntad, como estoy dispuesto a hacer mi parte, como la aceptación, acepto esto que tengo aquí al frente y aún así voy a tomar acción a pesar de que tenga miedo. O como el amor, aunque es un poco más subjetivo, que se basa un poco más en el servicio, en el quiero dar de corazón, quiero servir de corazón y quiero desapegarme del resultado. Obviamente al inicio no todo fue así, ahora sí te puedo decir que opero 100% desapegado del resultado, que opero desde el buscar ser la máxima expresión de mí y desglosar mi máximo potencial y hacerlo desde la excelencia, desde la devoción, como si lo estuviera haciendo para Dios y renunciar a ese fruto o cualquier deseo de ganancia o de beneficio personal. Más en ese entonces, cuando estaba empezando, la transición fue más que nada de empezar a hacerlo desde la voluntad, desde el estoy dispuesto, desde el voy a hacer mi parte y el resultado se lo dejo a Dios. Entonces, en ese momento, mi vida empezó a cambiar, mi vida económica empezó a arreglarse, mis resultados empezaron a transformarse y ahora literalmente vivo de lo que me apasiona. Hace aproximadamente un año, 6 meses, vivo por completo de mi propósito de vida, vivo viajando por todo el país, haciendo eventos y experiencias de transformación personal, hemos impactado miles de vidas, mi empresa ha generado meses de hasta $12,000 de facturación a través de mi propósito de vida y nada, pues ahora, gracias a Dios y a la divinidad, me dedico al 100% a lo que me apasiona de verdad. Y justamente aquí quiero dejarte con los últimos aprendizajes de esta historia. Y son preguntas que te van a ayudar a indagar y hacer introspección en ti para comprender el desde dónde estás actuando hoy por hoy. La primera pregunta es muy simple. ¿Tú sientes que hoy por hoy estás emprendiendo las acciones en tu vida por... Así que vamos a hacer una lista de preguntas que te pueden ayudar. De hecho, las tengo aquí anotadas para que no se me olviden. Número 1, ¿publicas para servir o publicas para ser validado? ¿Cuál es la intención que hoy por hoy está guiando la búsqueda de resultados en tu vida? ¿Lo estás haciendo desde un deseo genuino de servir, de aportar,
de hacerlo con devoción, con excelencia, como si lo estuvieras haciendo para Dios, o dentro de ti todavía lo estás haciendo porque necesitas un resultado, porque necesitas más dinero, porque necesitas que la gente te vea X, Y, Z. ¿Desde dónde sientes que te estás moviendo? Siempre hay dos opciones, o es miedo o es amor, no hay más. O lo hago desde el miedo o lo hago desde el amor. Y si esto es muy complejo de entender, lo hago desde la versión responsable de mí o lo hago desde la versión víctima de mí. Lo hago desde la versión abundante de mí o lo hago desde la versión escasa de mí. ¿Desde dónde estás tomando esas acciones y decisiones? Segunda pregunta, ¿vendes para transformar porque sabes que tu producto y servicio de verdad genera una transformación en las personas y vendes desde el desapego y el servicio total? ¿O estás vendiendo porque necesitas dinero para pagar cuentas? La necesidad crea más necesidad. El amor expande más amor y por consecuencia eso energiza todas las acciones que tú haces. Y bueno, recuerda que aquí lo más importante es comprender que las acciones pueden ser exactamente lo mismo. Incluso los hábitos, tú puedes levantarte a las 5 de la mañana, pero si lo haces desde la fuerza, desde la autoexigencia, desde el sacrificio, desde la culpa, ese hábito no va a ser sostenible. Tú puedes hacer la misma acción de levantarte a las 5 de la mañana desde el poder, desde el compromiso, desde la responsabilidad, desde el, por ejemplo, no hacerle caso a la debilidad de mi mente. Y eso es exactamente lo que, esa intención, esa energía es lo que va a marcar todo el desarrollo de esas acciones y por consecuencia el resultado. Así que de verdad pregúntate hoy por hoy el desde dónde estás tomando las acciones y decisiones en tu vida. Y si esto te resonó y quieres profundizar en estos conceptos y principios para aplicarlos en tu vida, en tu negocio y quieres también sobre todas las cosas liberar estos bloqueos internos que te impiden avanzar, elevar tu nivel de conciencia, reprogramar tu identidad, alinearte a la versión más poderosa y abundante de ti mismo para gracias a ello crear un negocio que te permita vivir de comunicar, vivir de impactar, vivir de tu propósito y tu conocimiento, aquí abajo te dejo un enlace a mi comunidad gratuita Vida en Impacto. Es una comunidad 100% privada y gratis donde constantemente comparto contenido de valor, donde constantemente te estoy mostrando el detrás de cámaras de nuestros eventos, de nuestros lanzamientos, de todo lo que hacemos para crear un negocio de abundancia basado en el impacto masivo en el mundo. Si quieres ser parte, haz clic aquí abajo, deja tu comentario, deja tu like, cuéntame qué es lo que más te llevas y sin más que decir, nos vemos en un próximo video.